La primera vez que lo vi, llevaba una camiseta ajustada del Valencia CF y unas gafas de sol demasiado caras para ser un martes cualquiera. Estaba en la puerta de mi casa. No la de él, la mía. Sentado en su Seat León rojo, con el motor apagado, mirando fijamente hacia mi portal. No fumaba, no hablaba por teléfono, no hacía nada. Solo miraba. Pensé que era un repartidor esperando una dirección, o un vecino nuevo perdido. Pero cuando abrí el portón, él bajó la mirada, se puso nervioso, encendió el coche, y se fue. Sin GPS, sin llamada, sin paquete. Solo se fue. Lo raro es que volvió al día siguiente. Y al siguiente. Mismo coche, misma calle, misma hora. Siempre cuando yo salía a trabajar. Siempre cuando Laura se quedaba en casa sola. La tercera vez no aguanté más. Bajé al coche, toqué la ventanilla y le pregunté directamente. ¿Te has perdido algo? El tío se puso blanco. Balbuceó algo como perdona, me he equivocado de calle y arrancó sin mirar atrás. Pero en ese momento lo supe. No tenía pruebas, no tenía fotos, no tenía mensajes ni videos. Pero lo supe. Esa intuición que te perfora el estómago y te deja sin aire. Esa que te dice, esto no es un error, esto es algo que va a joderte la vida. ¿Quién era? ¿Qué hacía ahí todos los días? ¿Por qué miraba a mi casa? ¿Y por qué justo cuando yo no estaba? No era un exnovio, ni un primo perdido. Era algo peor. Mucho peor. Y lo iba a descubrir muy pronto. El viernes siguiente pedí el día libre en el trabajo y no se lo conté a Laura. Le dije que tenía que hacer una reparación en una de las facultades del campus, algo que no podía esperar al lunes. Ella ni levantó la vista del portátil. Asintió y volvió a teclear. Desde hace un tiempo hablaba más con sus alumnos por email que conmigo. A las 8 de la mañana me fui, como siempre, pero en lugar de ir al trabajo, aparqué a 2 calles de casa, me senté en un banco y esperé. Llevaba una mochila con agua, un bocadillo, una gorra y unos prismáticos que ni recordaba que tenía. Me sentía estúpido, ridículo, como si estuviera exagerando todo, pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de aquel imbécil con su coche rojo mirando hacia mi casa como si tuviera derecho a hacerlo. Si me estaba equivocando, si estaba paranoico, al menos saldría de dudas. Y si no, bueno, entonces alguien iba a tener que explicarme muchas cosas. A las 9:23 apareció el coche. Mismo modelo, mismo color, misma matrícula. Se detuvo justo enfrente de nuestro edificio, apagó el motor y bajó la ventanilla del conductor. No hizo nada más. No llamó, no bajó del coche, no miró el móvil. Se limitó a esperar. 20 minutos. A las 9:43, la puerta de nuestro portal se abrió. Y ahí estaba ella. Laura. Peinada, maquillada, con esa blusa blanca que siempre decía que era para reuniones. Sin mochila, sin portátil, sin prisa. Se subió al coche sin mirar atrás. Él ni siquiera le abrió la puerta. Ella sabía qué lado abrir. El coche arrancó sin hacer ruido, como si llevaran años practicando esa rutina. No sé cómo no salí corriendo detrás de ellos. Me temblaban las piernas, la boca, las manos, todo. Respiraba como si hubiera corrido una maratón y no podía pensar en otra cosa que en Sofía, en la niña que había dejado en el colegio esa misma mañana, pensando que su madre estaba en casa trabajando. Me tragué el impulso de hacer una locura y subí a casa. Todo estaba como lo habíamos dejado, pero había un detalle. La cama estaba perfectamente hecha, la cafetera aún caliente, y el portátil, el que supuestamente Laura usaba para corregir, estaba apagado. Me senté en el sofá sin quitarme las zapatillas. Estuve ahí más de 1 hora, masticando la idea.
No podía dejarlo pasar. No podía simplemente esperar a que volviera y fingir que no había visto nada. Pero tampoco podía enfrentarla sin tener más claro lo que estaba pasando. Así que hice algo que jamás pensé que haría, fui a casa de mi primo Dani, el que trabaja en seguridad, y le pedí un favor. No quise darle todos los detalles, solo le dije que sospechaba que alguien seguía a mi mujer. No hizo preguntas, me dejó una pequeña cámara con sensor de movimiento y me explicó cómo usarla. La escondí en la estantería del salón, justo al lado del jarrón de cerámica que nadie tocaba. De frente a la puerta. Lo importante no era grabar toda la casa, sino ver quién entraba y cuándo. Al día siguiente puse otra cámara en el descansillo, disimulada entre las plantas del vecino. Durante 3 días actué como si nada pasara. Me comí la rabia, el asco, la ansiedad. Dormía mal, hablaba poco, y cada vez que Laura me miraba, me costaba no soltarle todo a la cara. Ella, mientras tanto, seguía con sus jornadas de corrección, sus clases, sus reuniones por Zoom. No sospechaba nada. Incluso una noche me tocó el brazo como antes, cuando aún nos hablábamos con naturalidad. Me dieron ganas de arrancarme la piel. El martes por la noche, después de dejar a Sofía en su clase de natación, volví a casa con el estómago revuelto. Revisé las grabaciones. El domingo a las 11 de la mañana, mientras yo estaba con la niña en el parque, el Seat León rojo volvió. Esta vez sí bajaron del coche. Él entró primero, luego Laura. No se fueron hasta las 2 de la tarde. Nadie más los vio. Nadie más los sabría, excepto por mí. En el video no se veía más que el pasillo y la puerta abriéndose, pero era suficiente. Las imágenes eran claras, y sus movimientos, los de 2 personas que ya no tienen miedo, que ya no ocultan nada porque creen que el otro nunca va a enterarse. Cuando se fueron, ella le dio un beso corto, mecánico, como si fuera rutina. Como si ya no tuviera nada que perder. Apagué el ordenador, lo cerré, me quedé mirándolo como si fuera un cadáver. No lloré. Ni siquiera me enojé. Sentí algo peor, vergüenza. Porque yo llevaba semanas dándome cuenta y no había querido aceptarlo. Porque había convertido mi casa en una trinchera y a mi hija en una excusa para no enfrentarme a la verdad. Ese mismo día decidí que no iba a hablarlo. Aún no. No sin saber qué hacer. No sin un plan. Lo que sí tenía claro era una cosa, no iba a dejar que ella manejara la narrativa. No iba a permitir que me pintara como el marido ausente, frío o insensible. Porque no lo era. Y si esta historia iba a terminar, al menos iba a hacerlo con todas las cartas sobre la mesa. Iba a observar, grabar y esperar. Y cuando llegara el momento, se lo iba a decir todo. Sin gritar. Sin llanto. Solo con hechos. Porque lo que había empezado con un coche mal aparcado ahora era una cuenta regresiva. Y Laura ni siquiera lo sabía. Esperé hasta el sábado para enfrentarla porque necesitaba asegurarme de que Sofía no estuviera en casa. La llevé a pasar el día con mis padres en Sagunto, con la excusa de que iban a cocinar su plato favorito y que se quedara a dormir allí. Laura no protestó, incluso me dijo que le parecía bien porque tenía mucho que corregir y así podría concentrarse. La mentira ya no le costaba trabajo, la repetía con una naturalidad que me daba asco. Cuando volví a casa por la tarde la encontré en el sofá, con el portátil sobre las piernas y la tele encendida sin volumen. Ni levantó la vista al verme entrar. Dejé las llaves en la mesa, me quité la chaqueta y me quedé de pie mirándola. Tenemos que hablar, dije, con un tono que no usaba desde hacía años, uno que no dejaba espacio para evasivas. Ella levantó la cabeza con desgana, como si le estuviera interrumpiendo una tarea importante. ¿Ahora? Estoy liada con las notas. Ahora, repetí, y cerré de golpe el portátil con una mano.
Ella pegó un respingo y me miró sorprendida. No tenía intención de dar rodeos. Encendí la tele y conecté el pendrive donde había guardado las grabaciones. La imagen del pasillo apareció en la pantalla. Laura y el tipo del coche rojo entrando en nuestra casa, caminando juntos como si les perteneciera, y 3 horas después saliendo y dándose un beso. Todo grabado con fecha y hora. Laura se quedó rígida, con la boca entreabierta y los ojos clavados en la pantalla. No dijo nada durante unos segundos que parecieron eternos. Yo tampoco hablé. Quería que lo viera, que lo asumiera, que no tuviera escapatoria. Eso no es lo que parece, soltó al fin, casi en un susurro. Me reí, pero sin ganas. ¿De verdad vas a empezar con esa frase? Mira la pantalla, Laura. Estáis entrando en mi casa. En la nuestra. Mientras yo estaba con nuestra hija en el parque. Y luego salís como si nada. ¿Qué coño se supone que es, entonces? Ella intentó recomponerse, se pasó la mano por el pelo y respiró hondo. Vale, sí, he estado viéndome con él, pero no significa lo que tú crees. Explícalo, porque me muero de ganas de saber qué otra interpretación tiene, le solté, cruzado de brazos. Fue un error, Javier. Todo empezó como una tontería. Lo conocí en una cafetería cerca del instituto, hablamos un par de veces y me hizo sentir escuchada. Tú llevas meses distante, siempre preocupado por el trabajo, siempre cansado. Yo necesitaba recordar que todavía soy una mujer y no solo madre o profesora. Me hervía la sangre. ¿Y para eso usaste nuestra casa? ¿Para eso dejaste que un desconocido se sentara en mi sofá y caminara por este pasillo? ¿Ese es tu modo de sentirte viva? No es un desconocido, contestó con una calma que me descolocó. Se llama Marcos, trabaja en informática. Me trata bien, me hace sentir importante, y no vine aquí para humillarte, simplemente necesitaba un espacio. ¿Un espacio? ¿De verdad acabas de decir eso? Este no es un espacio, Laura, es mi casa, la casa de nuestra hija. Y lo convertiste en un motel barato. Ella levantó la voz por primera vez. No me hables así. Durante años he aguantado tus silencios, tus jornadas eternas, tus ganas de no hacer nada más que ver partidos y dormir. Nunca me preguntaste cómo estaba, nunca me escuchaste. Pues bien, alguien más lo hizo. Y sí, me equivoqué al traerlo aquí, pero no pienses que esto es solo sexo, porque no lo es. Me quedé helado. La confesión fue como una bofetada que no me esperaba. No solo admitía la infidelidad, sino que la justificaba. La rabia me salió en forma de gritos. ¿Entonces qué es? ¿Un romance? ¿Un reemplazo? ¿Qué le vas a decir a Sofía cuando te vea con él? ¿Qué papá ya no sirve y qué mamá encontró a alguien que le hace sentir joven otra vez? Ella se tapó la cara con las manos y empezó a llorar, pero no me ablandó. Lo siento, Javier. No planeé que pasara. Se me fue de las manos. Claro que lo planeaste. Nadie se equivoca 3 veces en la misma semana subiendo a un coche rojo y entrando en la casa del marido. Esto no es un error, es una elección. Se levantó del sofá y se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Te juro que puedo dejarlo. No necesito verlo más. Solo quiero que lo olvidemos y sigamos adelante. Me aparté. ¿Olvidarlo? ¿Quieres que borre de mi cabeza la imagen de otro hombre entrando en mi casa, en mi cama, como si yo fuera un idiota? ¿Quieres que haga de cuenta que no vi nada? No, Laura, eso no va a pasar. El silencio que siguió fue brutal. Podía escuchar mi respiración y sus sollozos. Me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Algo se había roto definitivamente entre nosotros y no se podía pegar con disculpas improvisadas. Dime una cosa, pregunté con la voz más fría que pude sacar.
¿Cuánto tiempo llevas con él? Ella bajó la mirada. Unos 4 meses. Sentí un nudo en el estómago. 4 meses mintiéndome cada día. 4 meses riéndote de mí en mi propia cara. Ella intentó decir algo, pero la interrumpí levantando la mano. No sigas. Ya no me interesa escuchar excusas. Lo único que quiero ahora es decidir qué hago contigo y con nuestra hija. Laura rompió a llorar de nuevo, esta vez con un llanto más desesperado, casi infantil, pero yo ya estaba desconectado. La miraba como quien observa a un desconocido, alguien a quien ya no le debe nada. No grité más, no lancé objetos ni hice un drama. Lo que había visto y lo que acababa de escuchar eran suficientes para borrar cualquier rastro de confianza que quedara. Habíamos pasado de ser una familia a ser 2 extraños compartiendo techo, y la culpa estaba clara. La confrontación había terminado, y en mi cabeza ya se empezaba a dibujar la idea de lo que vendría después. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Yo en el sofá, ella en la cama que había compartido con el otro. No podía soportar estar cerca de ella, y mucho menos en el mismo colchón. Me pasé la madrugada pensando en qué hacer. El dolor estaba, claro, pero ya no era lo que me dominaba. Era otra cosa, una necesidad de hacer justicia, de devolverle a Laura una parte de lo que me había quitado. No hablo de golpes ni de escenas escandalosas en mitad de la calle, hablo de algo que doliera de verdad, que dejara una marca, que le enseñara que conmigo no se juega así. A la mañana siguiente, cuando se levantó, no me miró a la cara. Preparó café como si nada y se metió en el baño. En cuanto cerró la puerta, yo ya tenía un plan en marcha. Fui a la habitación, abrí el armario y empecé a sacar su ropa, la que tanto cuidaba. Vestidos caros, abrigos de marca, bolsos que había comprado en rebajas pero que presumía como si fueran de boutique. Todo lo metí en bolsas de basura negras, sin doblar, sin cuidado. Bajé al trastero y lo dejé ahí, como si fuera basura que no servía. No se lo dije en ese momento, quería que lo descubriera sola, quería verla reaccionar. Después fui al ordenador. Tenía las grabaciones del pasillo, las que mostraban claramente a Laura y a su amante entrando en casa. Hice varias copias, en un USB, en la nube, incluso en el móvil. No era solo por tener pruebas para un posible divorcio, era porque pensaba usarlas. Esa tarde imprimí las capturas de pantalla y las metí en un sobre. En la portada escribí con rotulador negro, para que no olvides quién eres de verdad. Lo dejé sobre la mesa del salón, a la vista. Cuando volvió del instituto lo vio enseguida. Cogió el sobre, abrió, miró las fotos y me buscó con la mirada. ¿Esto qué es?, preguntó con un hilo de voz. Es la prueba de lo que has hecho. Y no es la única copia. Se quedó callada, apretando los papeles entre las manos como si así pudiera borrarlos. ¿Qué piensas hacer con esto? Lo que me dé la gana. Mandarlo a tus padres, a tus compañeros de trabajo, a quien sea. Tú elegiste jugar conmigo y ahora yo elijo cómo termina la partida. Ella intentó sonar firme. Eso no lo harías, Javier. No eres así. Me acerqué despacio. Claro que lo haría. Y lo voy a hacer si sigues tratándome como un idiota. Laura tragó saliva y se sentó en la silla. Yo aproveché el silencio para rematar. Lo primero que vas a hacer es dejar de verlo. No me vengas con excusas de que fue un error, porque ya sé la verdad. Si quieres seguir viviendo aquí, al menos vas a tener que respetar que nuestra hija no crezca con un payaso entrando en casa cuando su padre no está. Ella me miró con odio, pero no contestó. Sabía que no tenía argumentos. Esa noche fui un paso más allá. Mandé un mensaje desde un número nuevo que compré ese mismo día. El destinatario fue él, el del coche rojo. Sé quién eres, sé dónde vives y sé lo que haces.
Si vuelves a acercarte a mi mujer o a mi casa, todo el mundo en tu trabajo recibirá las fotos. Te lo piensas 2 veces antes de seguir jugando. Lo envié y bloqueé su número. No quería respuesta, solo quería que sintiera la presión. A la mañana siguiente Laura estaba diferente. No me habló en todo el desayuno, ni siquiera se molestó en fingir que todo iba bien delante de Sofía. Cuando dejó a la niña en el colegio me buscó en la cocina. ¿Qué le has hecho a él? Me preguntó con los ojos rojos. Nada que no merezca. Si vuelve a aparecer por aquí, será su ruina. Ella intentó defenderlo. No tienes derecho. No tengo derecho a que me engañen en mi propia casa. Eso sí lo tengo, ¿no? Se quedó callada y salió de la cocina golpeando la puerta. El siguiente paso fue económico. Durante años habíamos compartido cuentas, pero yo llevaba las finanzas con cierta ventaja porque trabajaba en la universidad y tenía acceso a planes de ahorro que ella ni miraba. Empecé a separar mi dinero. Abrí una cuenta solo a mi nombre y transferí allí la mitad de los ahorros familiares. No era ilegal, era precaución. No pensaba darle la oportunidad de vaciar la cuenta para irse con su querido Marcos. Ese fin de semana llevé a Sofía con mis padres otra vez y me reuní con un abogado. Le enseñé las fotos y le conté todo. Me explicó mis opciones, podía pedir el divorcio con causa, lo que me beneficiaba en temas de pensión y custodia. También podía seguir recopilando pruebas, porque cuanto más sólido fuera el caso, menos tendría que ceder. Salí de la reunión con una mezcla de miedo y alivio. Por primera vez desde que todo empezó, sentí que tenía el control. El domingo por la noche le dejé otro sobre a Laura en la mesa. Dentro había una copia del extracto bancario donde ya no aparecía la mitad de los ahorros. Escribí una nota corta: ya no puedes arruinarme económicamente. Ahora estoy protegido. Cuando lo leyó me buscó furiosa. ¿Qué es esto? ¿Me estás robando? Me estoy protegiendo. Ya no me fío de ti y no voy a dejar que me dejes en la calle. Eres un cabrón, escupió. Y tú eres una adúltera, contesté sin alzar la voz. No sé quién de los dos queda peor. Esa noche volvió a dormir en la habitación, yo en el sofá. El ambiente era irrespirable, pero había algo diferente, ya no era yo el que se sentía humillado. Era ella la que iba encogida, temiendo cuál sería mi siguiente movimiento. No me arrepentí. Sabía que esto no arreglaba nada, que el matrimonio estaba roto, pero necesitaba que entendiera lo que había hecho. No podía dejar que la historia quedara en que ella se aburrió y buscó cariño fuera. Tenía que pagar un precio, aunque solo fuera el de la vergüenza y la pérdida de confianza. El martes siguiente pedí cita con Laura para hablar de frente. Así se lo dije, como si fuera una reunión formal, porque ya no éramos marido y mujer en el sentido que conocía, éramos dos personas negociando las condiciones de un final inevitable. La cité en la cocina a las 10 de la noche, cuando Sofía ya dormía. Llegó puntual, con el pijama puesto, el pelo recogido y una cara de agotamiento que no intentó disimular. Se sentó frente a mí, con los brazos cruzados, y esperó. No empezó ella, así que hablé yo. Esto no tiene arreglo, Laura. Ni con disculpas, ni con promesas, ni con terapias. Lo sabes tú y lo sé yo. Ella respiró hondo, cerró los ojos unos segundos y contestó. Lo sé. He pensado mucho en estos días y ya no hay confianza. Ni tú en mí, ni yo en ti. No vamos a recuperar lo que teníamos. Exacto. Y eso significa que lo único que nos queda es decidir cómo acabamos esto. Lo podemos hacer destrozándonos más de lo que ya estamos, o lo podemos hacer con un mínimo de dignidad. Ella se inclinó hacia adelante. ¿Qué propones? Saqué una carpeta azul de debajo de la mesa. Dentro estaban los papeles que me había preparado el abogado.
Custodia compartida con preferencia para mí durante la semana, pensión proporcional a nuestros sueldos, reparto de bienes según lo aportado por cada uno. Todo legal, todo firmado por un profesional. Se la empujé por la mesa. Esto. Lo firmas y en 6 meses estamos divorciados. Sofía no tiene que presenciar peleas, ni escenas, ni nada. Solo sabrá que papá y mamá ya no viven juntos, pero que siguen estando ahí para ella. Laura abrió la carpeta y fue pasando las hojas. No lloró, no protestó, no intentó negociar en ese momento. Solo leía con la mandíbula apretada. Al terminar levantó la vista. ¿Y si no lo firmo? Entonces vamos a juicio. Y créeme, Laura, no quieres eso. Tengo pruebas, grabaciones, capturas. Tengo suficiente para que quede claro ante un juez que la responsable de la ruptura eres tú. Eso significa que te tocaría pagar más de lo que crees. Ella me miró con rabia. ¿De verdad quieres arrastrar todo a un juzgado? ¿Quieres que Sofía tenga que escuchar a desconocidos hablar de su madre como si fuera basura? No quiero eso. Por eso te ofrezco esta salida. Pero si eliges la confrontación, estoy preparado. Ya no tengo miedo. Hubo un silencio largo. Ella miraba la carpeta como si le pesara, como si fuera una condena. Yo la observaba sin pestañear, decidido a no retroceder. Entonces habló, con un tono más bajo. Lo firmaré, pero con una condición. Dime. No le digas a Sofía lo que hice. Nunca. Ella no tiene culpa de nada y no necesita saber que su madre se equivocó. Me quedé pensando unos segundos antes de contestar. No se lo voy a decir. Pero tampoco voy a mentir si algún día me lo pregunta. Ella asintió, sabiendo que era lo máximo que iba a conseguir. ¿Qué vas a hacer después? Preguntó de repente. Vivir. Seguir trabajando, cuidar de mi hija y reconstruir mi vida. Lo que tú no pensaste cuando decidiste meter a otro en nuestra casa. Bajó la mirada, avergonzada por primera vez desde que todo empezó. No sé cómo llegamos aquí, Javier. Yo sí lo sé. Llegamos porque tomaste una decisión. Podías haberme pedido espacio, podías haberme dicho que estabas cansada, podías haber pedido ayuda. Elegiste engañar y ahora toca asumir las consecuencias. Ella se levantó, caminó unos pasos y se apoyó en la encimera. Se secó las lágrimas con la manga del pijama y me dio la espalda. A pesar de todo, te quise de verdad. Yo también. Pero ya no importa. Esa fue la última vez que hablamos con sinceridad. Después todo fueron trámites, abogados, cuentas y visitas de fin de semana. Pero esa noche, en la cocina, fue cuando entendimos los dos que no había vuelta atrás. No hubo gritos, ni insultos, ni golpes. Solo dos personas que reconocieron que habían llegado al final y que lo único que quedaba era firmar el acta de defunción de lo que una vez fue su vida en común. Cuando terminé de recoger los papeles y guardarlos en la carpeta, ella ya estaba de nuevo en el pasillo, camino de la habitación. Me detuve un segundo a escuchar cómo cerraba la puerta y cómo el silencio llenaba la casa. Un silencio distinto, más definitivo. Me serví un café, me senté en la mesa y comprendí que lo único que me quedaba era aceptar. No había nada más que hablar. El divorcio se resolvió en menos tiempo del que había imaginado. Laura aceptó firmar todo lo que habíamos acordado y, aunque la relación con los abogados fue tensa, no llegó a convertirse en una guerra. Durante las primeras semanas después de aquella conversación definitiva, el ambiente en casa era casi insoportable. Dormíamos en habitaciones separadas, apenas cruzábamos palabras y cuando lo hacíamos era únicamente para hablar de Sofía. Ella trataba de mantener una apariencia de normalidad delante de la niña, y yo hacía lo mismo, aunque sabía que la pequeña percibía el cambio en casa.
Los niños tienen una capacidad asombrosa para notar cuando algo no funciona, aunque no lo entiendan del todo. Por eso, la prioridad pasó a ser evitar que el daño entre nosotros contaminara su infancia. El día en que Laura se marchó definitivamente de la vivienda fue extraño. Llegó con su hermano y entre los dos sacaron las maletas y algunas cajas con ropa y libros. Yo estaba en la cocina, fingiendo leer el periódico mientras en realidad contaba los pasos y escuchaba cómo se cerraban puertas y cajones. No hubo escenas dramáticas, ni lágrimas, ni abrazos. Ella se despidió de Sofía con un beso largo y después se giró hacia mí. Pensé que diría algo, una frase final, una disculpa o incluso una provocación, pero no salió nada de su boca. Se limitó a asentir con la cabeza y a marcharse. Cuando la puerta se cerró, sentí un vacío enorme en el pecho, no de tristeza sino de liberación. Había terminado. Los primeros días de soledad fueron duros. No por ella, sino por el silencio que se instaló en cada rincón de la casa. Durante años había compartido rutinas con alguien, aunque fueran pequeñas cosas como discutir por quién bajaba la basura o qué programa ver en la televisión. De repente, esas rutinas habían desaparecido. Al principio me costaba incluso dormir, porque la cama me parecía demasiado grande, pero poco a poco ese mismo espacio empezó a convertirse en un símbolo de algo nuevo, la oportunidad de recuperar mi vida sin tener que rendir cuentas a nadie que no fuera yo mismo. Sofía fue la razón por la que no me derrumbé. Me obligaba a mantener un horario, a cocinar, a salir de casa, a sonreír cuando no me apetecía. Ella no tenía culpa de nada y merecía seguir teniendo un padre presente. Nunca me preguntó directamente por qué su madre ya no vivía con nosotros, solo hizo un par de comentarios sueltos que me dejaron claro que comprendía más de lo que aparentaba. Yo le respondí con calma, sin inventar historias pero sin entrar en detalles. Le dije que papá y mamá ya no podían vivir juntos porque no se entendían, pero que la queríamos a ella más que nunca. Aceptó la explicación y se aferró a nuestra nueva rutina. Con el paso de las semanas empecé a reflexionar sobre lo que había vivido. La traición de Laura me había destrozado en un primer momento, pero después me obligó a mirarme en el espejo y preguntarme qué quería de verdad. Había vivido demasiado tiempo dando por hecho que el matrimonio era indestructible, que la rutina era sinónimo de estabilidad. No vi las señales o no quise verlas, y eso me convirtió en cómplice involuntario de la distancia que nos separaba. No justifico lo que hizo ella, porque fue una elección consciente, pero tampoco niego que yo había bajado la guardia y había dejado de invertir en la relación. Esa conclusión no me servía para perdonarla, pero sí para entender que, si quería avanzar, debía aprender de ello. Empecé a salir más. Retomé el contacto con amigos a los que había dejado de ver por culpa de los horarios familiares, volví a jugar al fútbol los jueves por la noche y a quedar para cenar con antiguos compañeros del trabajo. Redescubrí una parte de mí que había quedado enterrada bajo años de rutina matrimonial. No era un adolescente ni pretendía serlo, pero sentía que tenía derecho a recuperar espacios propios. Cada vez que volvía a casa después de una de esas salidas y veía a Sofía dormida en su cama, sentía que estábamos construyendo algo nuevo, distinto, pero sólido. Lo más difícil fue aceptar que Laura seguiría siendo parte de mi vida a través de nuestra hija. Las entregas y recogidas, los mensajes sobre el colegio, los cumpleaños y las navidades compartidas. Aprendí a hablar con ella lo justo y necesario, sin hostilidad pero sin fingir cercanía. Ella, por su parte, evitaba cualquier intento de acercamiento emocional, quizá porque sabía que ya no tenía cabida. Nos convertimos en socios obligados por la paternidad, nada más. Y eso, en cierto modo, fue un alivio. Hubo un momento, unas semanas después, en que me encontré con Marcos, el hombre del coche rojo. Fue en un supermercado. Lo reconocí enseguida, aunque él intentó mirar hacia otro lado. Me acerqué sin prisa, lo miré a los ojos y le dije una sola frase.
Gracias por quitarme una venda de los ojos. Él no respondió, solo bajó la cabeza y se alejó con el carro. No necesité decir nada más. No había odio ni ganas de venganza en ese instante, porque ya lo había superado. Comprendí que el verdadero triunfo era no dejar que la rabia me definiera. Hoy, meses después, miro atrás y no siento nostalgia. Siento que viví un proceso que me obligó a madurar a golpes y que me enseñó a no dar nada por sentado. Perdí una esposa, pero gané claridad. Descubrí que la fidelidad no se negocia y que cuando alguien cruza esa línea, no hay vuelta atrás. También descubrí que uno puede reconstruirse incluso cuando cree que lo ha perdido todo. Lo que sigue para mí es simple: criar a mi hija con la mayor estabilidad posible y darme otra oportunidad cuando llegue el momento. No tengo prisa, no busco tapar el vacío con cualquier compañía. Prefiero quedarme solo un tiempo y asegurarme de que, cuando vuelva a abrir la puerta de mi vida a alguien, será porque esa persona merece entrar, no porque necesito llenar un hueco. Esa es la lección más grande que me dejó esta historia: la traición duele, pero no te define, lo que te define es cómo eliges reaccionar después. Yo elegí no hundirme, no quedarme en el papel de víctima y no arrastrar a mi hija por un camino de odio. Elegí cerrar un capítulo sucio y empezar otro desde cero. Y aunque nunca olvidaré lo que pasó, sé que estoy mejor ahora que antes de que apareciera aquel coche rojo frente a mi casa.